En 1977 ocurrió el mayor accidente aéreo de la historia, con 583 muertos y 61 heridos. El accidente consistió en un choque entre los aviones de Pan Am y KLM en el aeropuerto de Tenerife Norte, siendo compañías estadounidenses y holandesas respectivamente, donde KLM intentó despegar antes de lo debido y no pudo identificar al otro avión, chocando haciendo que los combustibles de ambos explotasen. Aunque parece un error estúpido, hubo muchos factores que se unieron para que el accidente ocurriese, desde la niebla característica del aeropuerto de Los Rodeos, la falta de radares de tierra, poco entendimiento entre la torre de control y los pilotos, pistas pequeñas para tales aviones, las exigencias comerciales, la cantidad de aviones que recibían, entre muchos otros que no me da tiempo de explicar, ya que este accidente fue tan grande que tuvieron que cambiar cómo funciona la estructura, los requerimientos de un aeropuerto, y hasta cómo hablan de los vuelos, en resumen todo un desastre que hasta para los profesionales es un dolor de cabeza. Y puede que yo no entienda nada de aviones, pero algo que me sorprendió leyendo sobre el accidente es que ambos aviones no deberían haber estado allí y que fueron redirigidos, después de que pusieran bombas en una floristería hiriendo a unos civiles y amenazando con detonar más explosivos en la pista de Gando, donde los aviones fueron redirigidos al aeropuerto de Tenerife, haciendo que unos terroristas sin querer matasen a 583 personas y causasen la mayor tragedia en el mundo de la aviación sin saberlo. Ellos eran el MPAIAC. Vale, recapitulemos. Este es el archipiélago canario, fue generado por un punto caliente y sus primeros pobladores llegaron aproximadamente entre el siglo I y III a.C. por pueblos del norte de África, viviendo en tribus o pequeños poblados donde desarrollaron una cultura, religión y economía vinculada a los diversos biomas de las islas. Después en 1402 llegan los españoles y colonizaron el archipiélago entrando en guerra con los aborígenes de cada una de las islas, donde son absorbidos por la creciente población de colonos o mueren por enfermedad y guerras. Si sobresimplificamos y dejamos miles de detalles históricos, podríamos decir que Canarias era la demo de la conquista de América. Hoy en día sigue siendo parte de España, aunque dada la localización, diferencia entre industrias, dialecto y la cultura de la isla es que cambió extremadamente al ser un punto de comercio para varios países. Siempre se ha tenido una diferenciación y hasta desprecio en los lados más extremos de algunos peninsulares y canarios. Pues con todo esto el abogado chicharrero Antonio Cubillo en 1964 fundó en Argelia el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, o el MPAIAC, el cual posiblemente sea el peor acrónimo del mundo. Cubillo fue expulsado años antes al tener una historia de estar en asociaciones estudiantiles, apoyar a colectivas de trabajadores junto al Partido Comunista Español, y hacer varias quejas contra el hecho de que solo existía un sindicato controlado por el gobierno franquista. Incluso quiso tirar 1000 vacas delante del gobierno civil para protestar, pero le pillaron antes de que lo pudiera hacer, exiliándose a Francia y Argelia posteriormente. Durante el exilio fundó el MPAIAC en 1964 y le propuso la idea a varios países de Europa, pero ninguno le apoyó hasta Moscú, que se acercaba más a las ideas socialistas de Cubillo. Pero por suerte el norte de África ya había sufrido independencias con toques socialistas que querían un aumento de poder internacionalmente, y Argelia, al ver unas islas africanas de una España que estaba cada vez más débil políticamente, le dio apoyo a Cubillo, dejando que se quedase y dándole una estación de radio para que pudiese expresar sus ideas a las islas. El movimiento incluso obtuvo reconocimiento por la Organización para la Unidad Africana, al ser la historia de una colonia africana queriendo independizarse más fácil de explicar que otros movimientos independentistas de España. Entonces, ¿por qué no se oye tanto sobre este grupo terrorista como ETA o Grapo? Primero es de aclarar que las otras independencias tenían una larga historia de burgueses queriendo separarse por la cultura, lengua o política española, e incluso si Canarias ha tenido motines o protestas nacionalistas, los movimientos anteriores como el Partido Nacionalista Canario no tuvieron mucho apoyo y tampoco calaron con la población general, además de ser muchos de estos movimientos siendo más federalistas que nacionalistas. Hasta los burgueses de Canarias apoyaron a Franco y su sistema centralista, a diferencia de la mayoría catalana y vasca.
Segundo, el grupo no causó tantas muertes directas como con ETA o Grapo con los 583 muertos, siendo un accidente que ninguno de los integrantes planeaba y Cubillo denegó la culpa, echándole la responsabilidad a todos los demás involucrados en el accidente con sus entrevistas, evitando admitir que indirectamente causaron el accidente. Hasta hubieron miembros poniendo una cartulina en la Universidad de La Laguna para perdonar por el accidente, y honestamente si investigas o ves cualquier documental el accidente son una pequeña nota al enfocarse más en los problemas técnicos y seguramente no querer explicar toda esta historia confusa para centrarse en el accidente en sí. Aunque la rama militar llamada Fuerzas Armadas Guanches mató directamente a 3 personas. Una de estas fue la de Eufemiano Fuentes Díaz, un empresario y falangista canario que apoyó a Franco durante la Guerra Civil, ayudando contra enemigos franquistas de la guerra. Además, como curiosidad, ayudó a unificar los equipos de Las Palmas de Gran Canaria en la Unión Deportiva Las Palmas. Eufemiano un día mientras dormía fue secuestrado después de que alguien entrase rompiendo su ventana. El secuestrador era Ángel Cabrera Batista, o también conocido como el Rubio, no ese Rubio, este Rubio, un delincuente con fama de la época. Al llamar a la familia de Eufemiano, se identificaba como Rojo 3 en Payac, pidiendo aproximadamente $500,000 de euros, pretendiendo tener un asento del Sahara mientras negociaba con la familia. Otra familia que sufrió fue la del mismo Rubio, pues arrestaron temporalmente a su hermano y padre por supuestamente colaborar con él, pero después de no encontrar nada los dejaron sueltos con el hermano desapareciendo sin ningún rastro. Hacer de eso lo que queráis. Otra desgracia para la familia fue que la hermana del Rubio fue violada por el policía José Manuel Carballo, siendo tan solo expulsado 6 años de su puesto y obligado a pagar 100,000 pesetas, porque según este artículo de El País, había un rumor de que la hermana tenía relaciones con el mismo Rubio desde los 15, lo cual de alguna manera invalidaba la veracidad de la acusación, porque los jueces básicamente dijeron que uno no se puede confiar de una mujer de 18 años que manipulaba a los pobres niños de 30 o 40, eso y también que el que la violó era un policía, hicieron que la familia básicamente no tuviese apoyo legal. Durante el secuestro murieron 3 personas. La primera fue un policía ametrallado por el Rubio tras una negociación fallida, un adolescente que fue disparado por la policía de Tenerife al confundirlo por el Rubio. El tercero fue Eufemiano Fuentes, que fue encontrado descuartizado en el pozo de Tenoya. Mientras tanto, el Rubio escapó gracias a la ayuda en Payac, quedándose hasta el 89 en Argelia, año donde se entregó a la policía, muriendo en 2005 por cáncer. Sé que voy a tener comentarios de que oficialmente el Payac no mató a Eufemiano Fuentes o que el mismo Rubio no lo hizo, pero viendo cómo se identificaba el Rubio, a la persona que decidió secuestrar, los reportes policiales y el hecho de que fue escoltado por la misma organización hace que no me tome en serio las otras posibilidades. La otra muerte directa fue el policía Rafael Valdenebro, el cual murió desactivando un explosivo que el Payac colocó en un banco de La Laguna. Esta muerte, a diferencia de las otras 2, fue más sonada y polarizante al no poder echarle la culpa a otro grupo, además de que la víctima no tenía un pasado sucio como Eufemiano Fuentes, y porque los 2 que pusieron la bomba no tuvieron ningún cargo ya que se sumaron a la amnistía del año anterior, que originalmente estaba hecha para liberar a presos políticos encerrados durante el franquismo, pero ellos consiguieron entrar a esta amnistía por technicalidades incluso si la mayoría del público se opuso, siendo esta la única muerte 100% oficial directa según todas las fuentes excepto el Payac y Antonio Cubillo, que la consideraron un accidente, ya que las bombas era solo para advertir y no pensaron que poner una bomba en un banco acabaría mal o que la intentasen desactivar. Después de todo esto, el movimiento fue perdiendo fuerza, con incremento de ataques sobre la población, desacuerdos dentro del grupo, agentes del MI causando discordia o muertes sospechosas sobre los integrantes, y un intento de asesinato a Cubillo por 2 sicarios españoles, con ayuda de uno de la CIA, que lo dejaron cojo de por vida. Además, incluso si muchos países africanos reconocían la soberanía canaria, es de aclarar que era porque Algeria quería a Gran Canaria independiente como marioneta en la región después de que Marruecos, un país que es famoso por ser amable con sus vecinos, obtuvieron el Sáhara Occidental, matando la idea de un país para los saharauis, que contrarrestaría la influencia sobre la zona que Marruecos tiene hasta el día de hoy, siendo Canarias ese país sustituto que apoyaría a Algeria tras independizarse, pero otros países de la unidad africana
Africana no reconocían a Canarias como independiente porque apoyaban a Marruecos o ni sabían del archipiélago y de su historia, con Cubillo mencionando que tenía que ir enseñando sobre las islas siempre que intentaba hablar con otros países. De hecho, en 1978 los líderes de la Unidad Africana votaron en contra de apoyar la descolonización de Canarias. Irónicamente, el movimiento, en vez de ayudar a los canarios o otros países colonizados africanos, ayudó a un gran imperio, otra vez siendo sin querer, ya que toda esta historia ocurre durante la época de la Guerra Fría, y tras la muerte de Franco y una transición democrática hecha deprisa, el país tenía más opciones políticas que un árbol de Loi 4 tras un nuevo DLC, lo cual a Estados Unidos no le gustaba nada, lo que supuestamente conllevó a Estados Unidos diciéndoles formalmente de que se unían a la OTAN o de que creaban talibanes guanches, al menos según el ministro de Presidencia de la época, aunque nada oficial salió por parte de la CIA. Viendo todo esto, el grupo en 1979 echó a Cubillo por seguir apoyando el terrorismo y tener la humildad de cualquier líder socialista, es decir, poca. Tras esto cerraron sus fuerzas armadas guanches. Han habido varios grupos online del Mpayak durante las décadas siguientes, pero ninguno de estos grupos ha conseguido más que ser un noticiario sobre eventos políticos en el archipiélago y ser lugares de encuentro para ex miembros o personas con ideologías similares. Y antes que alguien escriba un comentario, sé que el Mpayak volvió en 2020 presentando a las Naciones Unidas su caso, pero seamos sinceros, nadie se dio cuenta de su vuelta aparte de unos artículos de relleno. Las Naciones Unidas no harán ningún cambio real, como siempre. El actual Mpayak son un par de viejos apoyados por dictaduras socialistas como la de Venezuela, y si quieren tener más influencia, usen mejor las redes, porque tener un grupo de Facebook privado o páginas que se ven así no ayudan nada a expandir un movimiento, sin mencionar que el poco regreso que tuvo fue porque en 2020 hasta mi madre se radicalizó y los medios empezaron a hablar sobre alternativas políticas, sin importar lo improbables o poco populares que sean. Si queréis ver cómo de irrelevante es el movimiento en el internet fuera de viejos esquizofrénicos canarios, el dominio fue vendido 2014 a una señora japonesa aleatoria y ahora puedes comprar el dominio por 505 euros. Cubillo por su parte volvió en 1985 tras llegar a un acuerdo donde un terrorista como él podía volver a la isla a cambio el perdón o eso de ser apuñalado en la espalda. Durante este tiempo formó su partido político, el Congreso Nacional de Canarias, el cual, si investigas un poco, es considerado como un desastre por cualquier fuente a excepción de conseguir un concejal en Arrecife y tirar chinchetas durante la vuelta ciclista. Viendo este poco éxito, las diferencias ideológicas con Cubillo, y que supuestamente Cubillo se quedó con $500 que iban dirigidos al partido, hizo que se fraccionase el nacionalismo canario en otros partidos, que varían desde comunistas hasta críticos del Frente Polisario, aunque la mayoría no tienen casi representación política real o se han conocido solo en las islas, dejando su ideario independentista por uno nacionalista. Cubillo gastó el resto de sus días escribiendo libros sobre el movimiento canario y la lingüística de los guanches, haciendo también entrevistas sobre su experiencia con el independentismo, tras haber conseguido 150.000 euros en los 80s por todo eso del intento de asesinato. Hasta su muerte en 2012 sostuvo su posición de que el gobierno español era un gobierno colonialista al cual se oponía. Como curiosidad, el sobrino de Cubillo en 2013 grabó un documental donde Cubillo se encuentra con uno de los que le apuñalaron y da esta escena muy rara donde sorprendentemente ambos son muy comprensivos e intentan quedar bien, con José Luis diciendo que se negó a plantar una bomba en el coche de la familia, y Cubillo diciendo que dijo que él le dijo a los argelinos que no lo matasen. No se me sorprende cómo no guardan rencor, considerando de que a uno lo dejaron paralítico y que al otro lo mandaron a una celda de tortura. Hasta el día de hoy se pueden ver influencias del movimiento en la isla en pequeños símbolos, desde grafitis a la bandera nacionalista que salió cuando dejó de ser un movimiento violento, aunque dado al poco conocimiento sobre el Mpayak y como sus ideas no resonaron con la mayoría de la población, estos símbolos fueron absorbidos por la cultura canaria general, quitándole su simbología independentista por su mayoría. Como dije antes, todavía hay movimientos independentistas, pero no son militantes y han sido eclipsados por partidos autonómicos.
Y honestamente creo que no vamos a tener un movimiento independentista de esta escala nunca más, pues hoy en día incluso con todos los problemas que tiene España no nos sería conveniente independizarnos, ya que hoy en día con una economía que depende de los turistas de la Unión Europea y Marruecos acechando cada vez más dudo mucho que una independencia sea buena idea, sin mencionar que muchos se unieron al movimiento como simple oposición al franquismo y una manera de obtener derechos laborales que hoy en día son constitucionales. Hay que ponerlo en perspectiva que el público general no sabía cómo iba a ir la transición, con muchos pensando que España se mantendría en dictadura o en una democracia limitada. De hecho, por eso la mayoría de partidos independentistas canarios son de izquierda. Además, la mayoría de la población según las encuestas no apoya una independencia, optando otra vez por un sistema autonómico con más poder sobre decisión de temas delicados como regulaciones o la inmigración, pero sin aislarnos del sistema militar y político español. También seamos honestos, incluso si hay una mayor historia del nacionalismo canario que no he indagado en este video, al no tener que ver con el Mpayac, no se compara con la historia de otros movimientos independentistas, porque incluso si definitivamente no somos de la cultura 100% castellana, tampoco tenemos las mismas diferencias que con las colonias africanas, que tienen historia, religión, cultura, y hasta genética totalmente diferente de Europa, haciendo que las diferencias entre la península y Canarias sean ínfimas. Todo esto obviando los problemas logísticos, que sería hacer un nuevo sistema legislativo y que muchos canarios tienen a familiares peninsulares. Pero incluso con todo esto le daré un punto al independentismo canario, y es que hay muchas cosas de nuestra historia que no sabemos, es decir, me apuesto que la mayoría de canarios no saben más que datos superficiales de los aborígenes canarios, y algún detalle de la conquista, sin saber casi nada de la historia después de eso, como por ejemplo el Mpayac o los otros movimientos anteriores, y no lo digo por arrogancia, sino por experiencia, porque yo mismo y muchos cercanos a mí no sabían de todo esto. Así que incluso si me opongo a las acciones e ideas del Mpayac, yo creo que hay que acordarse de ellos como una pequeña pero interesante parte de nuestra historia.